Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca del convenio 87 y el convenio 98. El convenio 87 nos habla acerca de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Es importante mencionar sus antecedentes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional tenemos la Declaración de Filadelfia, la cual fue adoptada el 10 de mayo de 1944. En su parte primera, establece los principios fundamentales y hace una mención a la libertad de asociación en su apartado B, lo cual es relevante mencionar porque por primera vez se recoge en un texto internacional de carácter laboral, hace una mención a esta libertad pública. Aunque no va a ser hasta la llegada del Convenio 87, como veremos más adelante, cuando el legislador internacional, dentro del desarrollo de la libertad sindical, atribuye directamente a los empresarios y sus representantes la facultad de organizarse colectivamente para la defensa de sus intereses. Asimismo, el Convenio 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización, fue adoptada en San Francisco en la 31ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, llevada a cabo el 9 de julio de 1948 y entró en vigencia el 4 de julio de 1950. Es pertinente señalar que a nivel nacional esta libertad sindical viene siendo protegida por la Constitución Política del Perú en el artículo 28, el cual nos señala que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y la huelga, cautela su ejercicio democrático en su inciso 1, el cual nos establece que garantiza la libertad sindical, fomenta la negociación colectiva y promueve sus formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Entonces, podemos decir que la libertad sindical es sin duda una de las garantías constitucionales que goza el trabajador peruano, la cual nos sirve de respaldo legal para enfrentar cualquier situación que ponga en tela de juicio el derecho de sindicación. El decreto ley 25593, que es conocida como la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 2 nos hace mención que el Estado reconoce a los trabajadores el derecho de sindicación sin autorización previa para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. En su artículo 3, asimismo, nos hace mención a que su afiliación es libre y voluntaria, es decir, los trabajadores no pueden ser coaccionados por ninguna manera por el empleador. Y también que su empleo no va a ponerse en riesgo por pertenecer a las actividades sindicales. Asimismo, el Perú en el convenio 87 de la OIT ha ratificado este convenio el 2 de marzo de 1960. Pero, ¿qué es el convenio 87 y qué se establece en él? El convenio 87 de la OIT es uno de los 8 convenios fundamentales, lo que significa que abarca un tema considerado como principio y a la vez derecho fundamental, como lo es la libertad sindical. Este principio también viene a estar incluido en la declaración de la OIT relativa en los principios y derechos fundamentales del trabajo. Su estructura del convenio está dividida en 4 partes. Primeramente nos señala sobre la libertad sindical, la protección del derecho de sindicación, disposiciones diversas, disposiciones finales. Asimismo, es importante señalar los derechos principales que va a proteger este convenio 87, como lo son primeramente que los trabajadores están en libertad de constituirse y formar sus sindicatos, sin más requisitos que los establecidos en las leyes de cada país en cuanto a un conjunto de formalidades de carácter administrativo, que en ningún caso podrán ser contrarios a la voluntad individual de adherirse o separarse de ellos sin distinción y sin autorización previa. Asimismo, hay otro derecho importante, el cual dice que ellos tienen la autonomía de su voluntad, lo cual significa que las autoridades encargadas de atender todo lo concerniente a la relación de trabajo, es decir, los empleadores, no podrán intervenir en la manifestación personal y en la organización colectiva que de la misma se desprenda. Asimismo, establece que los sindicatos no podrán ser disueltos en una vía administrativa. Tampoco se podrá utilizar esta vía administrativa para suprimir o disolver ningún sindicato. Este hecho solo se podrá dar por autorización judicial y que sea siempre la autoridad competente para decretarlo. Asimismo, hay que mencionar que el acto administrativo del registro sindical debe tener únicamente finalidades indispensables a fin de adquirir la personalidad jurídica que todo sindicato requiere para su operación.
Asimismo, la personalidad jurídica de los sindicatos no debe quedar sujeta a condiciones previas impuestas por alguna autoridad. En ningún caso o por ningún concepto, las garantías otorgadas a la libertad sindical podrán afectar el orden político cuyo respeto merece atención primaria. Y séptimo, que por su parte los sindicatos tendrán libertad pues, para formar y constituir federaciones o confederaciones según convenga a los particulares intereses como su asociación profesional. Este convenio básicamente lo que busca proteger es la libertad de los trabajadores y empleadores sin distinción alguna, a organizarse para fomentar y defender sus intereses. El convenio 87, entonces podemos decir que reconoce a los trabajadores que tienen el derecho de constituir sus organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas para poder defender sus intereses, sabiendo que los trabajadores en este caso son la parte más débil de la relación laboral frente al empleador. Mismo mencionar el convenio 98, el cual nos hace referencia a lo relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. El convenio 98 de la OIT entra en vigencia el 1 de julio de 1949 en Ginebra, Suiza. Establece que los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Este convenio es fundamental porque dispone que los trabajadores deberán gozar de una protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical, incluido el requisito de que un trabajador no se afilie a un sindicato o el de dejar de ser miembro de un sindicato o el de despedirlo incluso por parte del empleador debido a su afiliación sindical o de su participación en las actividades sindicales. Asimismo, este convenio es importante mencionarlo que el Perú lo ha ratificado el 13 de marzo de 1964. Mediante este convenio busca proteger a los trabajadores básicamente en dos situaciones particulares, como lo es primeramente el condicionamiento de la permanencia al empleo, no se afilien a un sindicato o que dejen de ser miembros de uno. Y el número dos que vendría a ser que ser despedidos o perjudicados a causa de esta afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. El convenio estipula que las organizaciones de trabajadores y los empleadores deberán de gozar de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de otras. En su artículo 2, este convenio 98 básicamente nos señala que las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto a la de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Pero, ¿qué son los actos de injerencia? ¿O por qué se dan los actos de injerencia? Básicamente son medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente organizaciones de trabajadores con el objeto de colocarlas bajo el dominio de un empleador o bajo el control de un grupo de empleadores. Es decir, se estaría transgrediendo y violentando el derecho a la libertad sindical. La convención señala que, en caso de ser necesario, deberán crearse organismos adecuados para garantizar el respeto a este derecho de sindicalización. Este convenio, asimismo, consagra el derecho a la negociación colectiva. ¿Pero qué es la negociación colectiva? Son aquellas negociaciones que se dan entre un empleador y un grupo de trabajadores para establecer y mejorar las condiciones del empleo. El resultado de este procedimiento es un convenio colectivo. Los sindicatos u otras organizaciones laborales que representan a los empleados en la negociación. Asimismo, hay que mencionar que el convenio número 98 se adoptó con el propósito de completar algunos aspectos del convenio número 87, o sea, lo complementaba. Asimismo, es importante que este va a tener tres ejes principales o tres objetivos fundamentales. El primero va a venir a ser que va a garantizar medidas de protección contra actos de discriminaciones antisindical, tanto en el momento de la contratación como durante todo el periodo de empleo, incluido el momento de la terminación de la relación laboral.
Asimismo, también es importante mencionar que el segundo objetivo que busca este convenio es garantizar las medidas de protección contra los actos de injerencias en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Y el objetivo número 3, que vendría a ser adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria a fin de reglamentar las condiciones de empleo a través de contratos colectivos. Muchas gracias.